A ver, imagínense esto. Un día, así, de la nada, el cuerpo empieza a vibrar, pero sin control, y de repente uno se ve a sí mismo flotando, mirando su propio cuerpo desde el techo. No, no es una película de ciencia ficción. Esta es la historia real de Robert Monroe, un hombre de negocios cuya vida, una vida supernormal, cambió para siempre. Es que, para entender lo impactante de su historia, primero hay que saber quién era este hombre. Miren, Robert Monroe no era ningún gurú, ni un aficionado a lo paranormal, nada de eso. Era un ejecutivo de radio muy exitoso, un tipo de familia, con los pies, vamos, bien puestos sobre la tierra. Su vida era la de cualquiera, completamente normal. Pero ojo, su viaje a este mundo desconocido no empezó con música de ángeles y una luz reveladora, para nada. Fue de hecho aterrador. Lo que le empezó a pasar no se sentía como una epifanía, sino como una enfermedad, algo que lo iba a matar. Un misterio que, de verdad, amenazaba con volverlo loco. Ok, entonces, para entender bien, vámonos un poco para atrás, a 1958. Antes de que todo esto empezara, ¿quién era Robert Monroe? ¿Cómo era su vida? Pues su vida era de lo más normal, predecible, súper segura. Era un ejecutivo de radio respetado, tenía su familia, le encantaba la naturaleza. Absolutamente nada, pero nada en su día a día, hacía pensar que estaba por convertirse en un explorador de la conciencia. Y de repente, de un día para otro, esa vida tan normal se empezó a romper. Y no empezó con una visión mística o algo así, empezó con algo físico, algo violento e inexplicable que le pasaba a su cuerpo. Y a ver, esto no fue algo sutil, ¿eh? Fue un ataque, literal a su cuerpo. Imagínense la escena, un domingo por la tarde, un calambre que lo deja paralizado. 3 semanas después, ¡pum!, una sacudida, como si le diera un corrientazo. Y luego una y otra vez, 9 veces cada vez que intentaba dormir o descansar. Su propio cuerpo se había vuelto en su contra. Claro, en su cabeza las ideas eran terribles. ¿Será un tumor en el cerebro? ¿Será epilepsia? O sea, estaba entre pensar que tenía una enfermedad gravísima o peor, que se estaba volviendo completamente loco. Bueno, hizo lo lógico, fue a los médicos, se hizo todas las pruebas que existen. ¿Y el resultado? Perfectamente sano. Y uno pensaría que alivio, pero no. Fue todo lo contrario, fue aterrador, porque si no tenía nada, entonces ¿qué era? Estaba solo, completamente solo, con esto que nadie ni la ciencia podía explicar. Ya cansado de luchar contra esto, Monroe tomó una decisión radical. En vez de resistirse, decidió observar, poner atención. Y esto fue lo que notó. Era como una corriente eléctrica, pero que no dolía, que le recorría todo el cuerpo. Y venía con un zumbido, un sonido fuerte, casi ensordecedor en sus oídos. La verdad es que Monroe estaba acorralado, lleno de miedo, a punto de rendirse. Pero justo ahí, una sola conversación lo cambió absolutamente todo. Este fue el momento clave en que dejó de ser una víctima de todo esto y se convirtió en un investigador. Ya desesperado, le contó todo a un amigo suyo que era psicólogo, el doctor Foster Bradshaw. Seguramente esperaba que su amigo no le creyera, que pensara que estaba loco. Pero lo que recibió fue un consejo que de verdad le cambió la vida. El doctor Bradshaw le dijo algo muy simple pero súper poderoso. Lo único que puedes hacer es investigarlo, averiguar qué es. O sea, en lugar de tenerle miedo, en lugar de huir, ¿por qué no lo enfrentas? ¿Por qué no tratas de entenderlo? Y con esa simple idea, el miedo de Monroe empezó a convertirse en curiosidad. Y bueno, con esta nueva perspectiva, armado con esta idea, Monroe se preparó para su primer experimento. Esta vez no iba a luchar contra las vibraciones. Al contrario, iba a dejarse llevar. A ver qué pasaba. Así que la siguiente vez que sintió las vibraciones, en lugar del pánico de siempre, se relajó, dejó que sucediera. Y simplemente con toda la calma que pudo, pensó en una idea, en una dirección, hacia arriba. Y lo que pasó después, bueno, desafía cualquier lógica. De repente, se dio cuenta de que estaba flotando, así, suavemente hasta el techo de su cuarto. Y desde allá arriba, miró hacia abajo y vio su propio cuerpo, ahí, dormido en la cama. Y no era un sueño, se sentía totalmente, absolutamente real. Para poder siquiera empezar a procesar algo tan imposible, necesitaba ponerle nombres, crear un vocabulario. A esa cosa que flotaba, a esa versión de él mismo que no era física, decidió llamarla su segundo cuerpo.
Y al estado en sí, a la experiencia de estar consciente en ese otro cuerpo, lo llamó el segundo estado. Fíjense qué interesante la elección de palabras. No usó términos como proyección astral o viaje espiritual, no. Como el hombre práctico y de negocios que era, lo abordó casi como un científico, usando un lenguaje súper neutro, objetivo. Muy bien, una vez que ya más o menos dominó esto de salir de su cuerpo, le surgió una nueva pregunta, ¿no? ¿Y ahora? ¿A dónde voy? ¿A dónde se puede ir? Así que básicamente se convirtió en una especie de cartógrafo de lo invisible. Empezó a hacer un mapa de los diferentes escenarios, como él los llamaba, de la conciencia. Y muy pronto se dio cuenta de que había, digamos, dos tipos de lugares a los que podía ir. El primero lo llamó escenario 1 o el aquí y ahora. O sea, nuestro mundo, el mundo físico. Podía visitar lugares reales, pero era complicado, desorientador. Y luego estaba el escenario 2, un lugar completamente diferente, un mundo no físico, con sus propias reglas, que sentía que era como el lugar natural de su segundo cuerpo. Imagínense esto, despertar o estar en ese limbo justo antes de despertar y no poder moverse, sentir una vibración violentísima que te recorre de pies a cabeza. Con estas palabras, era como forcejear con unas ataduras invisibles, fue como Monroe describió el pánico de su primera gran experiencia. Pero esa parálisis aterradora, bueno, fue solo el principio de un viaje increíble. Para que se hagan una idea de quién era Robert Monroe antes de todo esto, era un ejecutivo de radio y comunicaciones, un tipo pragmático, con los pies en la tierra, metido en el mundo de la ciencia y la tecnología. Y este dato es clave, porque cuando lo inexplicable irrumpió en su vida, su reacción no fue la de un creyente, sino la de un investigador. Todo arrancó en la primavera del 58. Primero, un calambre rarísimo en el diafragma. 3 semanas después, mientras descansaba, sintió como si un rayo lo golpeara, dejándolo paralizado y vibrando. Este fenómeno se repitió una y otra vez, y con cada vez la sensación de separarse de su cuerpo físico se hacía más y más nítida, hasta que una noche, finalmente, se soltó y empezó a flotar. A ver, Monroe se encontró con un problema. ¿Cómo llamas a esto? Si usaba términos como proyección astral, la gente inmediatamente iba a pensar en esoterismo, y él quería abordar esto de una forma seria. Así que necesitaba un nuevo lenguaje. Se inventó un término que sonaba mucho más neutral, más clínico: el segundo cuerpo. El concepto es, en realidad, muy simple pero fundamental para entender todo lo demás. El segundo cuerpo es esa entidad, esa parte de nosotros, que es capaz de desprenderse del cuerpo físico y moverse por su cuenta. Para Monroe, llamarlo así le permitía estudiarlo sin prejuicios, como un biólogo que descubre una nueva especie. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas, donde las leyes de la física que conocemos, pues, dejan de funcionar. El segundo cuerpo tenía una plasticidad extrema. Monroe describió cómo podía estirar su brazo al doble de su longitud normal. Además, parecía ser una imagen en espejo de su cuerpo físico. Y lo más raro de todo, sentía un cordón elástico que lo mantenía conectado a su cuerpo, anclado justo entre los omóplatos. Y esta cita ilustra perfectamente lo raro que era todo. En uno de sus experimentos, una amiga que estaba de visita dijo que había visto un trozo transparente de chifón gris ondulando en el aire de la sala. Ella no tenía ni idea de qué era Monroe, pero su descripción validaba esa percepción de que el segundo cuerpo, a veces, podía ser visible para otros. Muy rápido, Monroe se dio cuenta de que no todos sus viajes eran al mismo lugar, así que como buen metódico que era, empezó a categorizar los entornos que visitaba. El primero, y el más fácil de comprobar, lo llamó escenario 1, el aquí y ahora, o sea, nuestro propio mundo físico. Visitar el escenario I significaba viajar a lugares y ver personas que existen en nuestro plano, en este mismo momento. Pero lo que suena fácil, en realidad era increíblemente complicado para él. Lo describió como ver un mundo que conoces de memoria, pero desde una perspectiva totalmente ajena. Como si de repente pudieras volar por encima de la ciudad en la que has vivido toda tu vida. Y esta es probablemente una de las pruebas más contundentes que logró registrar. En una visita improvisada a la casa de unos amigos, los Vanson, observó 3 detalles muy específicos: el hijo jugando béisbol, el padre metiendo un aparato rarísimo en el coche y la madre con unas cartas blancas enormes en la mesa. Lo increíble, que días después, al hablar con ellos, todo fue confirmado. El aparato era un generador de Van de Graaff y las cartas eran simplemente el correo que ella estaba ordenando. Bien, pasemos ahora al escenario 2, un lugar muchísimo más extraño. Monroe llegó a creer que este reino, que no era físico, era el verdadero hogar, el entorno natural del segundo cuerpo. Para explicar la diferencia, usó una analogía que es
brillante. Decía que operar en nuestro mundo, en el escenario 1, se sentía forzado, como un buzo en las profundidades del océano sin el equipo adecuado. El movimiento es torpe, es lento, no es tu ambiente. En cambio, en el escenario 2, el movimiento era natural, sin esfuerzo alguno. Simplemente lo pensabas y sucedía. Y este mundo no estaba vacío, para nada, estaba poblado. Monroe describió haberse encontrado con personas recién fallecidas, muchas veces confundidas. Vio lo que él llamaba centros de recepción, donde los recién llegados esperaban a sus seres queridos. Se topó con grupos de seres organizados, y también con una dualidad inquietante. Había entidades que ayudaban, pero también otras que eran abiertamente hostiles. Era un universo paralelo, lleno de actividad. Pero si creían que eso era extraño, esperen a escuchar sobre el escenario 3. Este fue, sin duda, su descubrimiento más paradójico y desconcertante. Un mundo casi idéntico al nuestro, pero una especie de imagen invertida de nuestra realidad. La pregunta que se hizo Monroe y que nos hacemos nosotros ahora es, ¿qué demonios era este lugar? No era el pasado, no era el futuro, no era un reino espiritual, era algo completamente distinto. Lo más fascinante de todo es que desarrolló un método, un proceso repetible para llegar allí. Primero, inducía el estado de vibración. Luego, mentalmente, se daba la vuelta a 180 grados, como si girara en la cama. Y justo en ese momento, según sus notas, aparecía un agujero en la realidad con la silueta exacta de su cuerpo. Al pasar a través de él, entraba en este mundo paralelo. Y aquí, la experiencia desafía toda lógica. En el escenario 3 existía un yo allí. Un doble de sí mismo, con su propia vida, su trabajo, sus relaciones. Pero Monroe no iba allí como un observador fantasma, ¿no? Involuntariamente, él habitaba el cuerpo de su otro yo, tomando el control y teniendo que lidiar con los problemas de una vida que no era la suya, en un mundo con tecnología y costumbres ligeramente diferentes. Al final, si damos un paso atrás y vemos el panorama completo, el trabajo de Monroe va mucho más allá de la simple anécdota de los viajes astrales. Se convierte en una verdadera exploración de las fronteras de la conciencia misma. Y esto es muy importante. El gran legado de Monroe no es tanto la prueba de si hay vida después de la muerte, sino su intento sistemático, casi obsesivo, de aplicar la razón y el método a experiencias que la ciencia convencional simplemente prefería ignorar. Fue en esencia un cartógrafo de un territorio desconocido de la mente. Pensemos en esa capacidad por un momento. No como un deseo, sino como algo que simplemente te pasa. Para Robert Monroe, esta no era una pregunta para una película. Fue el verdadero comienzo de un viaje extraordinario y a veces bastante aterrador hacia lo desconocido. Bueno, entremos en materia. Monroe no andaba buscando tener visiones, para nada. Simplemente le empezaron a suceder. Y para un hombre de negocios, alguien muy pragmático, ver pedazos del futuro no era un don mágico, sino un fenómeno profundo y francamente perturbador que sintió que tenía que entender. Y aquí viene algo que me parece fascinante. Es cómo Monroe trata de explicar lo inexplicable. No dice que era magia, para nada. Lo describe con una metáfora casi industrial, una válvula. Todo empezaba con un siseo, como si se escapara vapor, y de repente, ¡pum!, se abría una ventana a un evento que todavía no había pasado. Esto de verdad ilustra a la perfección cómo era su mente. Creó una fórmula, SAV, sonido, apertura, visión. Esta no es la actitud de alguien que busca seguidores o crear un culto. Es la de un investigador que anota datos, sin importar lo raros que sean, tratando de encontrar un patrón en el caos de su propia mente. Y una de sus primeras visiones confirmadas fue increíblemente normal, mundana. La válvula se abrió y vio una luz roja con las palabras «nivel de aceite». Una hora más tarde, manejando su auto, que era casi nuevo, se encendió exactamente esa misma luz de advertencia en el tablero. Una coincidencia muy extraña, pero sobre todo verificable. Y el patrón se fue haciendo más fuerte. En su trabajo, en la industria de la radio, tuvo una visión súper clara de la cinta de una transmisión rompiéndose. ¿Y qué pasó? Poco después, en pleno programa, la cinta se partió, tal como lo había visto. La fiabilidad de su fórmula SAB se hacía cada vez más difícil de ignorar. Pero claro, no todas las visiones eran así de inofensivas. Tuvo una mucho más oscura, de un avión estrellándose cerca de su casa. Y al momento en que él escribe su libro, esta visión todavía no se había cumplido, lo que lo puso de frente con una pregunta terrible. ¿Saber algo así es un don? ¿O es una responsabilidad que te aplasta? Ok,
Ahora pasemos de lo que veía a cómo lo vivía. Porque Monroe no solo tenía visiones, él sentía que literalmente viajaba fuera de su cuerpo. Y como el buen investigador que era, empezó a estudiar metódicamente el vehículo que usaba en estos viajes. Él lo llamó su segundo cuerpo. Fíjense en las notas que tomó. Son observaciones directas. Describió este segundo cuerpo como algo increíblemente ligero, casi sin peso, que flotaba, aunque sentía que la cabeza era como el centro de gravedad. Y algo curioso, no tenía ropa, era como una forma de energía. Pero lo más importante de todo es que siempre sentía que seguía conectado a su cuerpo físico, el que había dejado atrás. Y aquí es donde la historia se pone de verdad extraña. En sus primeras salidas, sentía constantemente que había otro ser pegado a su espalda, un cuerpo cálido que respiraba y que hasta tenía una barba de un día que le picaba en la piel. La pregunta era, ¿quién o qué era esa entidad que lo acompañaba? Y el giro de la historia es este. Después de mucho miedo y de pensar mil cosas, se dio cuenta de algo alucinante. El cuerpo, a su espalda, con esa respiración agitada y la barba de un día, era su propio cuerpo físico. Lo estaba sintiendo desde la perspectiva de su conciencia, que ahora estaba separada. Una dualidad increíble. Investigando más descubrió otra cosa, un cordón. No siempre lo podía ver, pero sí lo podía sentir. Salía de entre sus omóplatos y lo conectaba a su cuerpo físico. Lo describió como un cable grueso hecho de cientos de fibras elásticas. Era, básicamente, su ancla a la realidad material. Bueno, una vez que se fue familiarizando con esto de salir del cuerpo, los viajes se volvieron más atrevidos y mucho más confusos. Ya no solo visitaba lugares de su propio tiempo, empezó a aparecer en lugares y en épocas que no eran para nada las suyas. Imagínense el shock. En una de estas experiencias despertó en una cama que no conocía, y dos mujeres lo estaban cuidando. Él, convencido de que era un error, les preguntó en qué año estaban. La respuesta de la mujer más joven fue simple, directa. Estamos en 1924. De alguna manera, había viajado en el tiempo. Pero a veces era todavía más raro. Ni siquiera viajaba como él mismo. Describió algo que llamó invasiones, donde de repente se encontraba viviendo dentro del cuerpo de otra persona. Su primera vez fue así. Despertó bajándose de un autobús en la vida de un arquitecto, sin tener la más mínima idea a dónde iba o qué tenía que hacer. La confusión era total, absoluta. En otra invasión de este mismo arquitecto, su esposa, Lea, se le acerca y le dice: «Los obreros quieren pedirte prestadas algunas herramientas». Monroe, dentro del cuerpo de este tipo, no sabía de qué obreros hablaba, qué herramientas tenía, ni siquiera dónde estaba. Un desajuste con la realidad total. Pero estas experiencias eran más que solo confusión. Tenían un peso emocional muy fuerte. A través de estas invasiones, Monroe fue testigo de la vida de este hombre, de cómo se enamoró de Lea, de su matrimonio. Era como un espectador atrapado en la vida y en las emociones de un completo extraño. Y es la intensidad de todo esto lo que hace que su esfuerzo por ser objetivo sea tan impresionante. A pesar de que todo esto suena a ciencia ficción pura y dura, es clave entender quién era el hombre que lo contaba. No quería crear una religión ni nada parecido. Él abordaba cada experiencia con la mentalidad fría y curiosa de un explorador que está dibujando un mapa de un territorio que nadie ha pisado antes. Y este es el punto más importante de todos. Monroe venía del mundo de los negocios, de la radio. Era un tipo práctico, lógico. Su meta no era convencer a nadie de nada, era simplemente documentar los datos que estaba juntando, sin importar lo imposibles que parecieran, y tratar de encontrarles algún tipo de sentido. Y ojo, antes de meternos de lleno, el propio Monroe nos deja esta advertencia, y es muy seria. Esto no es un simple ejercicio de meditación. Él lo deja clarísimo. Una vez que se cruza este umbral, la percepción de la realidad cambia para siempre. No hay vuelta atrás. Esto nos da una idea de la profunda seriedad con la que él se tomó sus propias exploraciones. La mayoría de la gente que cuenta estas cosas dice que les pasó una vez, de la nada, y ya. Pero para Monroe eso no servía. Él no quería depender de la casualidad. Su gran objetivo era crear un método, un sistema que le permitiera salir de su cuerpo a voluntad, de forma controlada. ¿Para qué? Para poder investigar ese segundo estado, como él lo llamaba, de una manera objetiva. Quería un mapa, no un golpe de suerte. Y aquí viene una de las ideas centrales de todo su trabajo. Para él, esta capacidad no es un superpoder reservado para unos pocos. No. Él estaba convencido de que es un potencial que todos tenemos latente. Y la llave para despertarlo no es ningún don esotérico, sino algo mucho más humano.
un deseo, una curiosidad tan, pero tan intensa que sea capaz de derribar el obstáculo más grande de todos. Y sí, ese obstáculo, el gran guardián que se interpone en el camino, es el miedo. Antes de aprender cualquier técnica, antes de hablar de vibraciones o de cómo separarse, Monroe fue muy claro. Toda persona, sin excepción, tiene que enfrentar y superar esta barrera. Es, literalmente, el primer paso. Y el más importante. Bueno, ¿y qué es exactamente esta barrera del miedo? Pues es una mezcla de nuestros temores más profundos. El miedo a que le pase algo al cuerpo físico mientras uno está afuera. El miedo a volverse loco, a perder la cabeza. Y sobre todo, la gran pregunta que paraliza a cualquiera. ¿Y si no puedo volver? Monroe insistía en que hay que mirar esos miedos de frente, racionalizarlos, porque si no, es imposible avanzar. Muy bien. Una vez que se logra gestionar ese miedo inicial, ahora sí pasamos a la parte práctica. El primer paso tangible del método no es intentar salir del cuerpo directamente, no. Es alcanzar un estado muy específico, muy particular, que él describió como el estado de vibración. Pensemos en esto como la plataforma de despegue. El proceso tiene 3 requisitos indispensables. Primero, relajación, pero una relajación total, al punto en que el cuerpo está completamente dormido, pero la mente sigue despierta, atenta. Segundo, hay que inducir las vibraciones. Él las describe como una especie de zumbido o corriente eléctrica que recorre todo el cuerpo. Y tercero, y esto es clave, aprender a controlar esas vibraciones, a subirles el volumen, a bajárselo, a moverlas por el cuerpo a antojo. Y aquí Monroe descubrió algo, bueno, bastante curioso. Se dio cuenta de que podía sintonizar estas vibraciones, como si estuviera ajustando la frecuencia de una radio, simplemente haciendo movimientos muy sutiles con la mandíbula. Suena raro, lo sé, pero es uno de esos detalles súper prácticos que él encontró y que convierten algo muy abstracto en una acción concreta que se puede practicar. Ok, entonces ya tenemos la mente en calma, el miedo bajo control y el cuerpo vibrando a la frecuencia correcta. Ahora sí llega el momento de la verdad, la separación. Para esta fase, Monroe no se quedó con una sola técnica, sino que desarrolló varias formas de lograr esa disociación consciente del cuerpo físico. Pero un momento, antes de probar cualquier cosa, Monroe hace un hincapié tremendo en esto, el control mental. En este estado, el pensamiento se convierte en acción. Una idea al azar, una simple distracción, te puede mandar a un lugar completamente diferente al que querías ir. La mente es el timón de la nave. Si no se mantiene un rumbo fijo, la corriente de pensamientos te arrastra a cualquier parte. Para el despegue, Monroe nos ofrece como un menú de opciones. El método de elevación es el más intuitivo. Simplemente pensar en ser más ligero y dejarse flotar hacia arriba. Luego está el de rotación, que es imaginarse girando sobre uno mismo, como si te dieras la vuelta en la cama para salir por el otro lado. Para empezar más despacio está la técnica de alargar una extremidad, como un brazo, para tocar algo que está lejos. Y finalmente el método de estilamiento, que es enfocarse en un lugar o persona y simplemente estirarse hasta llegar ahí. Monroe no solo se dedicó a crear técnicas, también fue un cronista muy meticuloso de su propio viaje. Y ese análisis de su evolución es quizá una de las partes más interesantes, porque nos muestra cómo cambió no solo su habilidad, sino también su estado mental y emocional a lo largo de los años. Veamos cómo él mismo dividió su trayectoria. Todo empezó en 1958, en una fase preliminar donde lo que dominaba era el puro miedo. Poco después, en la fase inicial, ya lograba algunas separaciones a voluntad, pero todavía con muchísima ansiedad. Luego, entre el 59 y el 62, entra en una fase intermedia, donde empieza a aceptar lo que le pasa, a verlo como parte de su evolución, y el miedo baja muchísimo. Y ya de 1962 en adelante, llega a la fase final, confianza total en que puede volver cuando quiera, y un enfoque absoluto en la experimentación. Este cuadro lo resume perfectamente. El cambio es radical. Pasó de tenerle pánico a la locura, de esa angustia constante por no poder volver, a una aceptación total, a una confianza ciega en su método de regreso, e incluso, fíjense qué curioso, a tenerle menos desprecio al peligro físico, como si la experiencia le hubiera dado una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Vaya, una transformación psicológica tremenda. Y esta pregunta es, en esencia, el motor de toda la investigación de Monroe. Él no partió de una creencia que quería probar, no. Él partió de una experiencia que se repetía una y otra vez y que necesitaba entender. Y lo que encontró en el camino lo llevó a cuestionarlo todo. La vida, la muerte y hasta la misma naturaleza de la realidad. Muy bien, vamos a ver cómo lo hizo.
Antes de saltar a formular teorías espectaculares, Monroe hizo lo que cualquier buen analista haría. Empezó a recopilar datos. Cientos y cientos de sus propias experiencias extracorporales fueron documentadas, clasificadas, buscando un orden, buscando patrones en medio de lo que parecía un completo caos. Y ojo, no estamos hablando de un simple diario de sueños, ¿eh? Para nada. Este fue un intento súper riguroso de aplicar un método casi científico a un fenómeno profundamente personal. Lo que él buscaba era consistencia, síntomas que se repitieran, características comunes, algo que pudiera transformar sus anécdotas en datos que se pudieran analizar. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Su análisis clasificó sus viajes en 3 grandes escenarios. El escenario 1, pues, era nuestro mundo, el aquí y ahora. Pero lo realmente alucinante es que más de la mitad de sus experiencias, un 51.2%, ocurrieron en el escenario 2, un entorno puramente no físico, un reino del pensamiento. Y miren esto, porque aquí se ve una evolución clave. Al principio, sus experiencias venían acompañadas de unas vibraciones intensísimas, incluso aterradoras. Pero con el tiempo, con la práctica, ese síntoma fue cambiando, se fue transformando. La sensación de calor se volvió la dominante, lo que sugiere que el proceso se iba refinando, se volvía más controlado. Pero claro, todo este análisis tan metódico, tan estructurado, pues eventualmente se topó con una pared. Monroe descubrió que la ciencia de su época, y bueno, podríamos argumentar que la de la nuestra también, simplemente no tenía ni las herramientas ni los conceptos para explicar los datos que él estaba recopilando. Esta cita revela una frustración enorme, porque Monroe no era un místico que rechazara la ciencia, todo lo contrario, él acudió a ella buscando respuestas. Su desilusión no fue porque su método fallara, sino porque la ciencia establecida ni siquiera podía empezar a abordar el fenómeno que él estaba documentando de forma tan sistemática. Entonces, ¿qué haces cuando no hay una teoría que explique lo que te pasa? Bueno, si eres Robert Monroe, propones la tuya. Él especuló que tal vez la vida en la Tierra evoluciona dentro de una especie de invernadero cósmico. Un escudo que, sí, nos protege, pero que al mismo tiempo limita nuestra percepción, manteniéndonos ciegos a otras realidades más amplias. Y esto nos lleva a un ejercicio de imaginación fascinante al que Monroe nos invita. A ver, ¿qué pasaría si la existencia de un segundo cuerpo, uno que puede operar por su cuenta, fuera un hecho aceptado por todo el mundo? ¿Se imaginan cómo cambiaría todo? Y no estamos hablando de un pequeño ajuste aquí y allá. Monroe estaba convencido de que aceptar esta realidad provocaría un verdadero terremoto en los cimientos mismos de la sociedad, redefiniendo por completo pilares como la religión, la medicina y la psicología. Pensemos en la religión, por ejemplo. En un mundo donde la vida después de la muerte no es un artículo de fe, sino un lugar que se puede visitar y explorar, ¿qué pasaría con los dogmas y los conflictos religiosos? Según Monroe, se disolverían, porque la experiencia personal y verificable reemplazaría a la creencia ciega. Y la medicina, la salud ya no podría verse como algo puramente mecánico o químico. Los médicos tendrían que empezar a considerar este componente energético, no físico. ¿Y si una enfermedad del segundo cuerpo se estuviera manifestando en el cuerpo físico? El diagnóstico y los tratamientos cambiarían para siempre. Y esta es quizás la idea más radical de todas. ¿Y si esas voces que escuchan algunos pacientes no fueran alucinaciones? ¿Y si fueran percepciones reales pero descontroladas del escenario 2? ¿Una especie de interferencia de otra realidad? La enfermedad mental podría empezar a verse no como un fallo químico, sino como un desorden en la percepción de este segundo cuerpo. Pero el análisis de Monroe no se quedó solo en lo práctico. Su investigación lo llevó a una observación filosófica, increíblemente profunda, sobre la lucha interna que, según él, define lo que significa ser humano. Y aquí está la gran paradoja. Por un lado, nuestra biología, nuestro ADN, nos grita una orden simple e ineludible. Sobrevive. Evita la muerte cueste lo que cueste. Sin embargo, ¿cuáles son los actos que más celebramos como sociedad, los que consideramos más nobles, casi divinos? Justo los que desafían esa orden. El soldado que se sacrifica por sus compañeros, la madre que da todo por su hijo. Así que para Monroe, esta batalla interna es lo que define la experiencia humana. Estamos atrapados entre ese imperativo de supervivencia animal y una aspiración más elevada de autosacrificio. Y lo curioso es que Monroe señala que para lograr una separación consciente del cuerpo, primero hay que lograr dominar ese instinto primordial de supervivencia. Y con esta pregunta Monroe nos deja.
Después de todo su análisis, de clasificar datos y de proponer teorías, nos devuelve la decisión a nosotros. Ante la evidencia de algo que no encaja en nuestros modelos del mundo, ¿qué hacemos? ¿La quemamos y la ignoramos por comodidad? ¿O tenemos el valor de intentar abrir un poco más esa puerta, sin saber qué hay del otro lado? La elección, al final, es nuestra.